¿Qué tal? Hoy vamos a desentrañar una de esas historias que se sienten tan reales que uno ya no sabe dónde termina la verdad y dónde empieza el mito. Una leyenda que, literalmente, vive bajo las calles de un pueblo. Hablemos, pues, de los túneles secretos y la Virgen de Oro de Santa Bárbara. Así es como empiezan las mejores historias, ¿no creen? No en un libro de historia con fechas exactas, sino en la voz de la gente. Un secreto que se comparte de generación en generación y que al final le da forma a la identidad de todo un pueblo. Y aquí está la clave de todo. Un secreto que no solo está enterrado en el tiempo, sino bajo los pies de sus habitantes. Un mundo oculto que promete misterios y, como vamos a ver, un tesoro que va más allá de la imaginación. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno. Para poder entender esta leyenda, primero hay que explorar su escenario principal, este supuesto laberinto subterráneo, porque es aquí, en la oscuridad, donde se construye todo lo demás. Entonces, ¿qué es exactamente este laberinto? Pues según cuentan, se trata de toda una red de pasadizos muy antiguos que conectan puntos clave del pueblo. Hay que imaginarlo como una ciudad secreta debajo de la ciudad, una especie de mapa oculto que une los sitios más importantes de la historia local. Pero no eran simples túneles, ¿eh? La leyenda les da propósitos muy específicos. Se dice que servían de refugio para franciscanos y jesuitas durante épocas de persecución, que eran rutas seguras para comunicarse entre conventos e incluso que fueron el hogar de las carmelitas descalzadas. Cada uno de estos usos le va dando como más peso, más credibilidad a la historia. Toda buena leyenda necesita un protagonista, ¿cierto? Una voz que la haga creíble. Y aquí es donde entra nuestro guardián de la historia. El hombre que juraba conocer los secretos que se escondían ahí abajo. Y aquí lo tenemos, Don Guillermo Estrada. Pero ojo, no era ningún arqueólogo ni explorador, era el zapatero del pueblo. Y es que a menudo son estas figuras, las de todos los días, las que se convierten en las guardianas de la memoria. La gente iba con él a que le arreglara los zapatos, sí, pero también a que le contara estas historias fascinantes. Y este es el punto que lo cambia todo. Don Guillermo no era alguien que repetía un chisme o un rumor. No, él afirmaba con toda seguridad que había estado ahí abajo, que él mismo había caminado por esos túneles. Su testimonio es lo que convierte un cuento en una posibilidad real. Y la forma en que lo describía, de verdad que pone la piel de gallina. Primero hablaba de la atmósfera, todo era oscuro, y el silencio era absoluto. Un silencio de esos que pesan, de los que se sienten, una oscuridad total. Ya con eso es suficiente para que a uno se le pongan los pelos de punta. Pero no solo era la atmósfera, también había un peligro muy real, muy físico. Contaba que muchos de los túneles ya estaban derrumbados, que había que caminar con un cuidado tremendo entre los escombros. El riesgo de que todo se viniera abajo era constante. Vaya, no era un paseo por el parque. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más extraña. Porque no era solo el miedo a un derrumbe. Don Guillermo decía que se sentía algo más, una presencia, algo extraño que acechaba entre las sombras. Y es justo aquí donde el misterio histórico empieza a coquetear con lo sobrenatural. Pero a ver, ¿por qué arriesgarse tanto? ¿Qué era lo que buscaba don Guillermo con tanta insistencia en ese lugar tan peligroso? Bueno, pues el objetivo de esa búsqueda era nada más y nada menos que un tesoro sagrado. A ver, imaginen el premio al final de todo este recorrido. No era un cofre con monedas, no. Era el busto de la Virgen de Santa Bárbara, hecho de oro macizo. Y por si fuera poco, adornado con piedras preciosas. Y su supuesta ubicación lo hacía todavía más increíble, escondido justo debajo del altar mayor de la iglesia, con los túneles como único acceso, un tesoro de un valor, simplemente incalculable. Bien, pues ya tenemos un testigo y un tesoro increíble. La historia parece completa, ¿no? Pero, ¿qué pasó al final? Y eso nos lleva a la última parte, a entender por qué esta leyenda sigue tan viva, por qué este misterio se niega a morir. Este es el final agridulce para nuestro protagonista. La gran ilusión de su vida, su obsesión, era encontrar esa reliquia. Pero la cruda realidad es que don Guillermo murió sin haberle encontrado. Su búsqueda personal terminó en un aparente fracaso. Y aquí pasa algo muy curioso. Uno pensaría que su fracaso acabaría con la leyenda, pero fue todo lo contrario. Como el tesoro nunca se encontró, la puerta quedó abierta. Y desde su muerte, el rumor no solo no desapareció, sino que se hizo más y más fuerte. Y eso nos trae hasta hoy. Esta historia no es algo del pasado que se lee en los libros. No, es un murmullo que sigue vivo en las calles del pueblo. La gente todavía se pregunta, todavía habla de la Virgen Dorada que,
Tal vez sigue ahí, esperando oculta bajo sus pies. Y así es como la pregunta final se queda ahí, flotando en el aire. ¿Seguirá realmente ese tesoro ahí abajo? Y si es así, ¿a quién espera? ¿A una persona lo suficientemente valiente para encontrarla? ¿O quizá a alguien lo bastante insensato como para desafiar la oscuridad, los escombros y esa extraña presencia que dicen todavía se siente entre las sombras? La leyenda y su gran pregunta continúan.